Bendiciones para todos. Una vez más aquí con ustedes. Me dirijo a ustedes con mucho cariño, con mucho respeto y con el tema que les dije que voy a estar tratando en varios capítulos acerca del pacto nuevo y eterno y los pactos transitorios. La palabra de Dios dice en la segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso está en segunda de Pedro 3:18. También dice la Biblia, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad, según Hechos 17:11. Es decir, que ellos no se conformaban a lo que les decían, sino que ellos estudiaban y escudriñaban. Si encuentras algo diferente a lo que creíste toda tu vida, es necesario que te fijes en las escrituras. ¿Hasta qué punto si nos han estado diciendo la verdad o no? Cuando hablo del pacto nuevo y eterno es porque tenemos que estar viviendo en ese pacto en este tiempo. En este tiempo nosotros debemos regirnos por el nuevo pacto, que fue el que ayer les mostré en algunos pasajes de la Biblia, en Mateo 26:26, que fue el pacto celebrado por el Señor con su sangre, que dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Y ese pacto que había sido profetizado a través de Jeremías 31:31 es el pacto que debe estar rigiendo hoy la iglesia. El propósito de este estudio es entrar en el reposo espiritual que produce el crecimiento en el conocimiento de la gracia. Es decir, si estamos en la gracia, si ya salimos de la ley y estamos en la dispensación de la gracia, si salimos de la ley, del pacto de la ley, estamos en el pacto de la gracia, entonces nosotros debemos escudriñar, debemos entender la obra de Dios para este tiempo, cómo se desarrolla. Porque así como Dios descansó de sus obras, también quiere que nosotros reposemos en Cristo y descansemos en Él para las buenas obras. La Biblia habla en muchas partes acerca de los pactos que Dios ha hecho con el hombre. En este caso yo quiero que quede claro que los pactos los hace Dios, no los hace el hombre. Los hace Dios porque es el único que puede hacer un pacto y cumplirlo. El ser humano no podría cumplirlo. Primero vamos a mirar qué es un pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos o más partes. Entre dos o más partes, comprometiéndose a cumplir lo que prometen. Para asegurarse más a la promesa oral, se le agrega un contrato firmado. Es decir, se hacen pactos orales basados en la palabra. En el tiempo cuando nosotros nos criamos, lo que más valía era la palabra de un hombre, y por eso era importante la palabra de un hombre, y un hombre cumplía su palabra porque su palabra quedaba empeñada y era algo así como un documento firmado, la palabra de un hombre. Hoy día pues muchos seres humanos ya no valoran la palabra y se van atrás de lo que dicen porque ya no tienen valor o cumplimiento de la palabra. Pero para los antiguos y para muchos de nosotros y para la gente de la Biblia, prácticamente las palabras eran documentos firmados. Entonces un pacto se celebraba, por ejemplo, ante un escribano. Por ejemplo, el pacto del casamiento. El casamiento es un pacto entre dos personas. Los novios se comprometen mutua fidelidad ante testigos y firman con ello, es decir, en ese pacto el contrato matrimonial. Se hace un contrato matrimonial entre esas dos personas y debe ser un pacto irrompible. Ahora,
También la compra de una casa es un pacto, por ejemplo, que uno dice, bueno, yo le compro la casa, etcétera, cuánto vale, vale tanto, tal día le deposito su dinero, etcétera, y se hace a través de un pacto, donde el dueño se compromete a ceder la casa y el otro se compromete a pagar el precio pactado. Si uno de los dos incumple, el otro puede hacerle un juicio. Es decir, son pactos que se deben cumplir. Entonces hablemos, por ejemplo, del pacto del Edén. Cuando vamos a la Biblia, encontramos en la palabra de Dios el pacto hecho en Edén, la primera pareja, y está en Génesis capítulo 2 del verso 15 al verso 17. ¿Sí? El pacto del Edén fue un pacto oral entre Dios y Adán. Dios prometió a Adán y sus descendientes darles el jardín de Edén y toda la tierra en fideicomiso, es decir, para que él la gobernara, la administrara, a cambio que Adán la cuidara, la cultivara y le pusiera nombre a todos los animales que estaban en el huerto, pero con un compromiso, que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba en medio del huerto. Es decir, ese pacto tenía un compromiso. Al romper ese compromiso, pues se dañaba el pacto, porque estaba prohibido para él o para los dos seres que estaban allí incluidos en ese pacto. Ellos se comprometieron a cumplir su parte de este pacto oral. Como podemos ver, pues la Biblia dice que él rompió el pacto, el hombre rompió ese primer pacto edénico. Dice en Génesis 2, 15 al 17, dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Como podemos leer la escritura, sabemos que él rompió el pacto, él violó el pacto a través de la desobediencia de su esposa. Se le atribuye a él la autoridad y ella se sale de la autoridad de él y viola ese pacto, pero al mismo tiempo hace que él también lo viole, porque así como ella comió de ese fruto, también le dio a su marido y él comió. Pues eso entonces rompe una dispensación entre Dios y el hombre, a la que se le llamó la dispensación de la inocencia, porque entonces descubrieron que estaban desnudos, porque se cortó esa relación que había entre Dios y el hombre. Había una relación directa entre ellos, tanto que el hombre andaba con Dios y no se avergonzaba, no se atemorizaba, no pasaba nada. Escuchaban la voz del Señor y no había problema, hablaban con él, no había problema. Pero en el momento en que rompieron el pacto, en que rompieron y desobedecieron y rompieron esa promesa o ese compromiso, pues descubrieron que estaban desnudos y entró o comenzó la dispensación de la conciencia. Y en ese estado ya eran conscientes que habían fallado, que habían pecado, que habían defraudado a Dios y sintieron vergüenza. Y dice que el hombre corrió y se escondió. Cuando Dios viene al huerto, le habla al hombre: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esa era la señal para Dios descubrir inmediatamente que el hombre había roto el compromiso, aunque Dios ya lo sabía porque Él lo sabe todo, pero ahí el hombre reconoce su condición y reconoce que ha caído y ha violado ese pacto delante de Dios, reconoce su culpa, y entonces de allí viene un castigo, tanto para la mujer, para el hombre, como para la serpiente, y una maldición en la tierra. Cuando el hombre entra en esa maldición, pues por consiguiente dice la Biblia que no entra solo, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cómo fue que todos pecamos? Bueno, por el pecado de Adán. Dice que la desobediencia de Adán pasó a todos los hombres, el pecado de Adán pasó a todos los hombres. Todos fuimos constituidos pecadores por el pecado de un solo hombre. Ahí entonces el hombre
el primer hombre viola ese pacto y por consiguiente viene la desgracia para toda la raza humana y la maldición del pecado sobre el hombre. De modo que la paga del pecado, dice la Biblia en Romanos 3:23, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, Dios cumplió, pero Adán falló y por supuesto él sufrió las consecuencias. Por esa razón Dios lo echó del huerto y toda su descendencia y enteramente la creación sufrió por causa de esta desobediencia o de este pecado hasta el día de hoy. Según Romanos 8, del verso 18 al 23, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. La Santa Biblia lo dice así. Voy a leerle. Romanos ¿qué? 8, verso 18 al 23. Dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Verso 13. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandamiento como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Ese pasaje, por consiguiente, que está en Romanos capítulo 5, versos 12 al 21. Romanos 5, 12 al 21, ahí muestra entonces, estoy leyéndole según la versión internacional, lo que dice la Biblia del verso 12 en adelante. Ahora el verso 15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, y dice quién es ese hombre, Jesucristo, que es el postrer Adán, abundó para todos. Verso 16, dice, tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, o sea, la desobediencia de Adán. Pero la dádiva que lleva a la vida, es decir, a Cristo, a la justificación, tiene que ver con una multitud de transgresiones. Verso 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo, es decir, de Adán, del primer hombre, reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia que está en Cristo, reinarán en vida por medio de un solo hombre. Y dice, ¿cuál es ese hombre? Cristo. Entonces, el primer pacto fue roto, pero enseguida también Dios profetizó que del linaje de la mujer nacería el que le aplastaría la cabeza a la serpiente, que era la que había hecho que se rompiera el pacto. Les metió una trampa y se profetizó allí. Hubo la primera profecía acerca del Mesías en Génesis 3, donde dice que la simiente de la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente. Y eso es lo que vimos que sucedió en el Gólgota, en el Monte Calvario, cuando el Cristo venció y triunfó sobre todos los principados y potestades en el madero del Gólgota. Gloria al Señor. El verso 18 de Romanos, que estoy leyendo, Romanos 5, 12 en adelante, voy a ir en el verso 18, dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. El verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán considerados justos. Verso 20. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión,
pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es decir, que a través de Cristo viene la vida, viene la restauración, viene la reivindicación, viene el perdón para reivindicar lo que hizo el primer hombre. El segundo hombre, que es Adán, que ya no es terrenal sino del cielo, porque el primero es tomado del polvo de la tierra, pero el segundo no viene del polvo de la tierra, sino que viene de Dios, engendrado por el Espíritu Santo, del linaje de David, porque tanto María como José eran descendientes de David. De ahí viene el que se había profetizado que sería rey en Israel. A través de él vino el cumplimiento de todas las promesas que están en el antiguo pacto y que fueron rotas esas promesas por el pueblo de Israel, según Jeremías 31, verso 31 en adelante, donde dice: no como le haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, hasta ahí vamos bien. Vamos a mirar cómo se hacían los pactos. Como en tiempos antiguos no había escritura ni papel, los pactos se hacían con sangre, como una ceremonia religiosa. Se partían animales por la mitad y los dos pactantes pasaban entre los animales partidos diciendo: así me parta Dios si no cumplo, y que mi cuerpo lo coman las aves del cielo. Así se hacían los pactos. Para muestra tenemos un pasaje en la Biblia. Les voy a leer aquí el verso en las Sagradas Escrituras, Jeremías 34, 18 al 20, que dice de la siguiente manera: y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre los pedazos, a los oficiales de Judá, a los oficiales de Jerusalén, a los oficiales de la corte, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre los pedazos del becerro. Verso 20: y los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Sus cadáveres servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Jeremías 34, 18 al 20. Ahí se veía el compromiso que se asumía al realizar un pacto. Por eso se pasaba por en medio de las mitades de los animales partidos por la mitad. El viejo pacto, o sea, la ley de Moisés, Dios se comprometió llevar a los israelitas a una tierra de abundancia, pero el pueblo debía comprometerse a cumplir todos los mandamientos de la ley de Moisés, constitución de la nueva nación. El pacto fue hecho así, es decir, la ley era la constitución para el pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel era un pueblo nómada que no ejercía como un país, sino que era una nación nómada, un pueblo que se llamaba el pueblo de Dios y tenían sus propios gobernantes, su propio gobierno, en un gobierno teocrático donde Dios era el que mandaba. Habían sacerdotes, habían levitas, habían todos los que allí ejercían. Entonces en ellos se ejercía ese tipo de pactos, de compromisos de Dios con ese pueblo. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel
que ofreciesen holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Estoy leyendo Éxodo 24 del verso 3 al 8. Ahora voy en el verso 6. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. En verso 8, entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras, según Éxodo 24, 3 al 8. El pacto hecho con el pueblo de Israel. Y por supuesto también fue violado, también fue de alguna manera olvidado por el pueblo de Israel. Como vemos, el pacto mosaico no fue solo una promesa oral, sino que además fue sellado con sangre de animales ante el altar de Dios. Siempre hubo un respeto especial a la sangre, como si ella oyera y hablara, se la consideraba testigo del pacto. La sangre siempre estaba en medio de los pactos que Dios hacía con el hombre. Al comienzo eran eran sangre de becerros, de animales, pero en el nuevo pacto es la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Voy a dejar por aquí y seguiré con otro capítulo de el nuevo pacto y eterno hecho con nuestro Dios, tanto con el pueblo de Israel como con la casa de Judá, pero también con la iglesia gentil y con los gentiles. Una vez que el pueblo de Israel despreció al Señor, entonces la salvación vino también a los gentiles y fue extendida para nosotros, para provocarlos a ellos a celo con un pueblo que no era pueblo, pero que de ahí iba a sacar un pueblo santo que iba a invocar su nombre. Gracias por escuchar estas enseñanzas. Espero que les sirvan a usted. De like en la campanita si quiere que les sigan llegando. Vamos a estar hablando por bastante tiempo acerca del nuevo pacto, el pacto nuevo y eterno, que tiene que ver con el tiempo en que estamos viviendo y que tiene que estar la iglesia viviendo bajo ese pacto. Bendiciones para todos. Les amo en el amor del Señor.